Voy a hablar sobre lo que son las patologías tiroideas, de las tiroides. Sabemos que es una glándula endocrina que va a tener una forma de mariposa, va a controlar las principales actividades vitales de nuestro cuerpo, en el metabolismo. Vamos a hablar hoy día de las patologías. Dentro de estas patologías vamos a tener lo que es el bocio, lo que es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, lo que es el cáncer de tiroides también, lo que son los nódulos vamos a tocar cada tema centrándonos. A ver, vamos a empezar. Para hablar un poco de lo que es la tiroides, primero tenemos que recordar algunos conceptos básicos, ¿no? Sabemos que la tiroides va a producir dos hormonas muy importantes, que son la T3 y la T4. La T3 tironina y la T4 es la tiroxina. Bueno, como un concepto para siempre saber, ¿no? Que, bueno, la palabra tiroides viene de tieidos, que es forma. Se ubica delante de lo que es de la tráquea, entre lo que es el cartílago cricoides y la escotadura. Va a pesar de 12 a 20 gramos. Es una estructura muy vascularizada, ¿no? Y a su parte posterior de esta se va a encontrar lo que es los nervios laterales. Los nervios laringeos van a atravesar lo que es la parte lateral, ¿no? Esto es un concepto que debemos tenerlo muy presente, ya que en cirugía, si tocamos muchas veces estos nervios, podemos ocasionar lo que son las parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, por eso debemos conocer, ¿no? Bueno, se va a formar embriológicamente en la tercera semana de gestación, va a migrar a lo que es el conducto tirogloso. Es muy poco, es común, es muy poco común cuando a veces no sucede esta migración, se va a quedar lo que es en la parte de la lengua, ¿no? Y se va a llamar lo que es poco común. Sus hormonas se van a formar a partir de la 11ª semana de gestación. Y bueno, vamos a ver acá una imagen, ¿no? Donde dice que ahí se contiene lo que son los folículos esféricos, las células foliculares que se pueden apreciar en la imagen, que van a rodear un coloide, que es el coloide que contiene lo que es la tiroglobulina, que más adelante vamos a saber por qué es importante esta tiroglobulina. Las células foliculares están polarizadas. Vasolateral, que va a estar en posición al torrente sanguíneo, y una superficie apical que va a estar hacia lo que es la luz folicular, ¿no? Vamos a hablar también ahora un poco de la regulación del eje tiroideo, porque es muy importante saber, ¿no? Recordar un poco esos conceptos que no debemos olvidarnos nunca. Sabemos que, bueno, tenemos la TSH. Esta TSH es secretada, ¿por qué? ¿Por qué? Por las glándulas, lo que es las células tirotropas de la adenohipófisis, que va a estar arribita de esta imagen, acá. La TSH, como un concepto, debemos saber que, bueno, va a pesar 31 kDa, compuesto por una subunidad alfa y beta. La TSH está regulada por la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Esta TRH va a ser controlada por lo que es el hipotálamo. Y bueno, el punto de ajuste lo establece lo que es la TSH. La TRH es el regulador positivo principal de la síntesis y secreción de la TSH. La secreción máxima de esta TSH ocurre después de la administración de la TRH exógena. Y bueno, también debemos saber, nunca olvidarnos que la dopamina, lo que es los glucocorticoides, van a suprimir, inhibir a la TSH. Este es un concepto que siempre debemos saberlo, ¿no? La TSH tiene una semivida plasmática relativamente larga de 50 minutos. La T4 y la T3 van a actuar por el receptor hormona tiroidea, que es el B2, que es una retroalimentación negativa, ¿no? Y esta va a inhibir la producción de TSH y TRH. ¿Cómo se forman las hormonas tiroideas? La hormona tiroidea deriva de lo que es la tiroglobulina, que es una glucoproteína yodada de gran tamaño, ¿no? Y esta es secretada a la luz del folículo y se da
acumulación de residuos de tirosina y se acoplan por lo que es el éter. La captación de yoduro, el yoduro ingerido, se une a las proteínas séricas, en especial a lo que es la albumina, y el que permanece libre se elimina por la orina, ¿no? Y bueno, la captación de yodo está mediada por el NIS, que se expresa en la membrana vasolateral de las células foliculares. El NIS se expresa mejor en lo que es la tiroides, pero también se expresa en lo que es en las glándulas salivales, en las mamas, en la lactancia, y lo que es en la placenta también, ¿no? Y bueno, también debemos recordar siempre que hay otro transportador de yodo que también es la pendrina, que está en la superficie apical de las células tiroideas y se encarga de la salida del yodo hacia la luz. La mutación del gen pendrin produce lo que es el síndrome de Pendren, que es el trastorno caracterizado por los efectos en la organización del yodo, del bocio y sordera, lo que es sensibonial. Bueno, vamos a hablar también un poco de los valores normales de las pruebas, de los valores normales de las pruebas tiroideas, ¿no? Lo que es la T4 total, que sus valores normales va a ser de 5 a 13 miligramos por decilitro, libre, que va a ser 0.7 a 1.95 nanogramos por decilitro, lo que es la T3 libre, que es 0.4 nanogramos por decilitro, lo que es la TSH, que es de 2 a 10 microgramos. La T3 de reserva, que es de 10 a 50 nanogramos por decilitro. La globulina transportadora de hormona tiroidea, TBG, 30 a 40 nanogramos por decilitro. Y bueno, lo que son los anticuerpos antimicrosomales o antiperoxidasas en tiroiditis de Hashimoto, que más adelante vamos a ver, ¿no? Que en el 95% y 85% en Graves, que también vamos a verlo más adelante todavía. Bueno, el hipotiroidismo de manera general. El hipotiroidismo es una hipofunción de tiroides. La causa más frecuente de esta sigue siendo lo que es la deficiencia de yodo, ¿no? En el mundo, causando, si hay yodo, es más frecuente la enfermedad autoinmunitaria, que es la tiroiditis de Hashimoto, y las causas diatrógenas, trastorno de hipotiroidismo. La más común va a ser en el sexo femenino, va a dividirse en 3, lo que es primaria, secundaria, 4, y subclínico. La primaria va a ser una alteración de la glándula más frecuente, va a haber una disminución de T3 y T4, y va a haber un aumento compensatorio de TSH. La secundaria va a haber una alteración en la producción o secreción de la TSH de manera hipofisiaria. Y la terciaria va a afectar a nivel hipotálamo, y la subclínica se define por el laboratorio, va a ser asintomática, la T4 libre es normal y la TSH es aumentada. El hipotiroidismo subclínico, en el periodo inicial del hipotiroidismo primario, hay una ligera disminución de T4 y un aumento de TSH, ¿no? Esto va a una disminución de T4 libre, pero de una manera mínima. Vamos a ver entonces también lo que son las causas del hipotiroidismo. Tenemos lo que es, le he dividido en causas primarias, secundarias y de manera transitoria. Primarias va a ser lo que es el hipotiroidismo autoinmunitario. Tenemos lo que es el Hashimoto y la tiroiditis atrófica. Tenemos lo que es la iatrógena, que es el tratamiento con lo que es yodo, lo que es la tiroidectomía total o subtotal, lo que es la radiación también. A nivel de fármaco, lo que es el exceso de yodo, incluido lo que es los medios de yodo, la miodarona también, el litio, los antitiroideos, el ácido p-aminosalicílico, lo que es el interferón, y lo que es el hipotiroidismo congénito va a ser lo que es la ausencia o ectopía de lo que es la glándula.
la deficiencia de yodo, los trastornos infiltrativos como lo que es la amiloidosis y la sarcoidosis y lo que es la hemacromatosis, esclerodermia, eh, cistinosis y tiroiditis de Rieder. En la expresión excesiva de yesonidasa va a ser el tipo 3 y otros tumores. La transitoria va a ver lo que es la tiroiditis asintomática, incluye la tiroiditis puerperal, lo que es la tiroiditis subaguda y la interrupción de tratamiento suprafisiológico con tiroxina en pacientes con glándula tiroidea intacta. Y tras la administración de yodo o de la tiroidectomía subtotal para enfermedad de Graves, que más adelante vamos a conocer un poquito. La secundaria, la causa secundaria va a ser lo que es el hipopituitarismo, los tumores, la cirugía o irradiación hipofisiaria, trastornos infiltrativos, síndrome de Sheehan, traumatismos, formas genéticas de deficiencia de hormonas hipofisiarias combinadas y la déficit o inactividad aislada de lo que es la TSH. El tratamiento con lo que es bexaroteno, lo que es la enfermedad hipotalámica, como son los tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos y bueno, también las idiopáticas. Las manifestaciones clínicas de hipotiroidismo. Me lo he dividido en 3. A ver, Alexona me dijo para que se una. Ya está. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo le he dividido en 3. Manifestaciones tempranas, las tardías y las adicionales. Las manifestaciones tempranas, lo primero que se va a ver en un paciente que es hipotiroidismo va a ser lo que es la debilidad, la fatiga, lo que es la intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso involuntario, depresión, dolor muscular, uñas y cabello frágiles, lo que es la palidez, lo que es el ritmo cardíaco. Ahora, lo que son las manifestaciones tardías, tenemos lo que son cambios en la tonalidad de voz, discurso lento, rosada, escamosa y seca, manos, pies y cara inflamadas, disminución del gusto y olfato, despoblamiento de cejas e hipotensión. Y los síntomas adicionales que no necesariamente van a estar, va a ser lo que es la atrofia muscular, movimiento no coordinado, los calambres y rigidez articular, la pérdida de cabello, la somnolencia y la pérdida del apetito. Entonces estos debemos saber. Y bueno, también le he hecho otro recuadro de lo que son las manifestaciones ya, pero de manera general, ¿no? Ya, seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el hipotiroidismo congénito. Bueno, el hipotiroidismo se da lo que es el recién nacido que presenta disminución o muy rara vez ausencia de la producción de la hormona tiroidea. El hipotiroidismo en el recién nacido puede ser consecuencia de la ausencia o falta de desarrollo de la glándula de la tiroides, ¿no? La falta de estimulación de la tiroides pituitaria o también puede ser la síntesis defectuosa o anormal de las hormonas tiroideas. El desarrollo incompleto de la glándula tiroideas es el efecto más común y tiene como incidencia 1 caso por cada 3.000 nacidos vivos, mayormente en mujeres. Y bueno, como bien, eso es lo que uno de 3.000 lo encontré en un libro y en otro artículo lo vi que era uno de cada 4.000 recién nacidos. La padecen y pueden ser transitorias si la madre tiene anticuerpos que antagonizan el receptor TSH, pero casi siempre es permanente. El hipotiroidismo neonatal se debe a la disgenesia de la glándula tiroides en un 80% de los casos. Los errores congénitos de la síntesis de la hormona y la regulación de anticuerpos de TSHR en 5% de los recién nacidos afectados. Parece un bebé normal al nacer, pero va a tener lo que es una ictericia prolongada, problemas de alimentación, hipotonía, macroglosia, como lo vemos en la imagen, lo que es retraso en la maduración, la hernia umbilical, ¿no? También características típicas de hipotiroidismo normal, ¿no? El tratamiento de inmediato, ya que podría ocasionar lo que son daños permanentes lógicos, ¿no? Y se asocia mucho
con lo que son las malformaciones cardíacas. Se cuantifica lo que es, a nivel diagnóstico, lo que es el TSH y T4 en muestras obtenidas por función de talón, y la T4, la dosis va a ser de 10 a 14, lo que es microgramos por kilogramo día, y se ajusta a la concentración de TSH. La T4 suele ser alta en primeros años de vida. Y bueno, vamos a hablar también del hipotiroidismo autoinmunitario. El hipotiroidismo autoinmunitario puede ser cuando hay un bocio que se llama lo que es tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis bociosa. Y lo que son las fases tardías, cuando hay un tejido tiroideo residual mínimo, como es la tiroiditis atrófica. Este trastorno inmunitario reduce la función tiroidea, entonces inicia la fase, lo que es de compensación, y este se manifiesta por elevación de la TSH. El hipotiroidismo clínico, y bueno, luego la concentración de T4 desciende y aumenta más las de TSH. Y los síntomas se vuelven evidentes cuando ya el TSH es más de 10, ya pues no hay ya, se llama hipotiroidismo clínico o también llamado de manifiesto. Más frecuente en japoneses por la genética y por la dieta rica en yodo. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, incidencia va a ir. Ya. La tiroiditis de Hashimoto, mayormente la incidencia va a ser en las personas que tienen síndrome de Down, síndrome de Turner. Se da por la destrucción de la glándula mediado por las células y anticuerpos, común en mujeres de 40 a 60 años, y puede estar con o sin bocio. Ya. El último está en la parte terminal, llamado atrofia glandular. Cuando aparece es de característica firme, irregular, pequeño y no doloroso al tacto, con sensación en la garganta. Y se presenta en lo que es 10% de la población. Es una combinación tanto de ambiente y genes, y evoluciona a hipotiroidismo, pero al inicio son hipertiroidismo en fase transitoria. Eso es importante saber. La tiroiditis de Hashimoto va a características patológicas que debemos saber, ¿no? Va a haber una infiltración linfocítica, va a haber lo que son altas concentraciones en suero de antioxidasa, tiroidea y tiroglobulina. La presencia de anticuerpos antitiroideas séricos es una prueba suficiente para su diagnóstico. Es por eso que hay dos formas extremas de estas enfermedades, que son lo que es la tiroiditis autoinmune con bocio y la tiroiditis autoinmune atrófica. Bueno, en la tiroiditis de Hashimoto va a existir lo que es una infiltración linfocítica marcada de la glándula con formación de centros germinales. Va a haber lo que es la atrofia de folículos tiroideos, que va a estar acompañada de una metaplasia oxífila, y va a haber lo que es la ausencia de alcaloide, va a haber lo que es la fibrosis leve o moderada también muchas veces. La tiroiditis atrófica casi siempre se presenta en la etapa final del Hashimoto. La asociación familiar con la enfermedad de Graves indica que las dos están relacionadas patofisiológicamente, aunque no funcionalmente, y a veces la Graves se vuelve Hashimoto. Es un dato que debemos saber siempre. El curso clínico de la tiroiditis de Hashimoto, el curso clínico de lo que es la pérdida gradual de la función tiroidea. Entre lo que es el hipotiroidismo leve, o sea que es el subclínico, presenta por ligeros aumentos de la TSH y la presencia de anticuerpos de TPO y antitiroglobulina. El hipotiroidismo manifiesto se produce a un ritmo de alrededor del 5% por año. Pasar a las manifestaciones clínicas, vamos a ver las manifestaciones clínicas de lo que es el Hashimoto. Vamos a ver el crecimiento. Es asintomático, no existe ningún signo o síntoma que se vea únicamente en la tiroiditis de Hashimoto.
de mujeres 7 veces más que en hombres, y también se da en niños. Sus formas leves se han llamado tiroides silenciosa y tiroides posparto. Ambas pueden ser transitorias, pero pueden volver después. En un proceso inflamatorio temprano puede haber lo que es destrucción folicular e hipotiroidismo transitorio. Esto se llama hachitoxicosis. La presencia en enfermedades coexistentes de Hashimoto puede ser un factor pronóstico favorable en los pacientes con carcinoma papilar. Y bueno, por ser lenta, puede no tener ningún síntoma al inicio, aunque cuando se puede detectar los típicos, la tiroperoxidasa, como es el TPO, en la sangre. Sin embargo, con el tiempo, la tiroiditis causa un daño lento y crónico de las células, lo cual conduce a lo que es al desarrollo de un bocio, ¿no? Una tiroides agrandada, con falla gradual de la tiroides. Eventualmente, la mayoría de los pacientes van a desarrollar síntomas normales de lo que es el hipotiroidismo, ¿no? Los síntomas del hipotiroidismo pueden incluir lo que son fatiga, aumento de peso, lo que es estreñimiento, lo que es aumento de la sensibilidad del frío, la piel, los dolores musculares, y bueno, así como en la menstruación también puede ser irregular, o también muchas veces también puede ser lo que es la menstruación abundante. La tiroiditis de Hashimoto puede confundirse con un bocio multinodular o un carcinoma de tiroides, ya que también se presentan los anticuerpos, así que ahí debemos saber, ¿no? Específicamente lo que es el tratamiento. El tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto, podemos saber, la deficiencia de la hormona tiroidea es la terapia que reemplaza a la hormona tiroidea, o sea, a la levotiroxina, ¿no? Se puede administrar también si hay evidencia de insuficiencia tiroidea leve. Si no hay, va a ser una observación periódica. Y bueno, también muchas veces si el bocio es grande, se debe administrar la hormona tiroidea en dosis suficiente para frenar a lo que es la TSH, lo que puede hacer disminución en 6 meses hasta un 30% en tamaño de la glándula. Si se observa el nódulo tiroideo, debe ser estudiado por biopsia a fin de descartar el carcinoma tiroideo o linfoma. Los pacientes con anticuerpos elevados, pero pruebas de función tiroidea normales, TSH y tiroxina libre, no requieren tratamiento. Cuando la levotiroxina se toma apropiada, no tiene efectos colaterales. Cuando se toma una dosis insuficiente, lo que es los pacientes pueden tener síntomas persistentes de hipotiroidismo. Ahora vamos a hablar también del diagnóstico de la que es la tiroiditis de Hashimoto. Se realiza cuando el paciente ya presenta el bocio. Se asocia a estas pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son? Pues nivel de elevado de TSH en sangre con niveles bajos en la hormona tiroidea, o sea, la tiroxina libre. Y los anticuerpos contra la tiroperoxidasa, que ya lo he mencionado, la TPO, usualmente están elevados en un 90% de los casos. Anticuerpos de antitiroglobulina en un 20%. La ecografía muestra también lo que es una glándula hipoecogénica sin nódulos. Vamos a hablar ahora de otro tipo de hipotiroidismo, el hipotiroidismo también causado por lo que son el hipotiroidismo hiatrógeno. El hipotiroidismo hiatrógeno y lo que es el hipotiroidismo de yodo inducido. El hipotiroidismo hiatrógeno, el hipotiroidismo post-tiroidectomía aparece después de 2 a 4 semanas de una tiroidectomía total y en un tiempo variable en lo parcial. El hipotiroidismo tras el tratamiento de yodo 131 y después de un año. El hipotiroidismo tras la radiación externa del cuello también se puede dar. Y todos estos casos no tienen bocio, nunca tienen bocio. El hipotiroidismo por yodo inducido, el exceso y disminución de yodo causa lo que es el hipotiroidismo, ¿no? La disminución de yodo es la más frecuente de hipotiroidismo y el bocio a nivel mundial. El exceso de yodo también puede producir hipotiroidismo por inhibición de la síntesis de T3 y T4, que es el efecto de Walsh-Jacob,
No sé inglés, chicos. Más frecuente en pacientes con patologías tiroideas previas. En la enfermedad de Graves, eutiroidea neonataria y el tratamiento con yodo 131. Vamos a hablar ahora de otro tipo de hipotiroidismo, pero estos hipotiroidismos son más pequeños. El más importante es porque es el más común en realidad. El hipotiroidismo por fármaco, vamos a ver que muchos fármacos pueden interferir con la producción de hormonas tiroideas. Vamos a ver a qué nivel actúan. En la síntesis, lo que es el metimazol, lo que es el propiltiuracilo, lo que es la amiodarona y el litio. Esos son fármacos que debemos saber. Lo que es en la absorción son dos, lo que es la colestiramina y lo que es las sales de hierro. Y los que van a aumentar un poco lo que es su metabolismo es la carbamazepina y la rifampicina. Todos pueden producir hipotiroidismo y bocio. Y antes de iniciar un tratamiento con estos fármacos, ¿qué debería hacerse? Un estudio hormonal tiroideo y una determinación de anticuerpos antitiroideos. La función tiroidea debe ser monitorizada semestralmente mientras se utilicen estos fármacos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el diagnóstico de hipotiroidismo ya de manera general. Hemos hablado ya acá de hipotiroidismo, pero vamos a hablar un poco de manera general. Ya, el diagnóstico de hipotiroidismo, vamos a dividirlo así. El TH sérico es más útil de manera aislada, aumenta en hipotiroidismo primario y disminuye o es normal en el hipotiroidismo secundario. La T4 reducida. Vamos a ver, a veces va a estar normal lo que es el TH y no es en el hipotiroidismo, puede ser secundario, ¿no? Lo que es si la TSH va a estar elevada, es necesario saber la concentración de T4 libre para confirmar la presencia de hipotiroidismo clínico. Y bueno, la cuantificación de T4 es inferior a la de TSH para la detección sistémica porque no detecta lo que es el hipotiroidismo subclínico. La T3 son normales en el 25% de pacientes, por lo que no está inducida a cuantificar. Esperen, chicos, un momentito. Y ya seguimos. Vamos a hablar un poco del tratamiento de hipotiroidismo. Si no existe función tiroidea residual, la dosis de levotiroxina suele ser de 1.6, acuérdense, de peso corporal, normalmente de 100 a 150, 30 mínimo. Hay pacientes en los que se desarrolla lo que es el hipotiroidismo tras el tratamiento de la enfermedad de Graves y estos requieren una dosis más baja de 75 a 125. En personas menores de 60 años sin signos de cardiopatía pueden empezar con tratamiento de 50 a 100 de levotiroxina al día. La dosis se ajusta según la concentración de TSH y el objetivo será un TSH normal y 2 meses después de iniciado el tratamiento o después de cualquier cambio en la dosis de levotiroxina. Los síntomas pueden no aliviar por completo hasta 3 a 6 meses después de que se restablezcan las concentraciones normales de TSH. El ajuste de la dosis se realiza en incremento de 12.5 o 25 si la TSH es alta. Y bueno, los pacientes con supresión de TSH, incluido en el tratamiento excesivo, con T4 presenta mayor riesgo de FA y lo que es de densidad ósea, ¿no? De reducción de densidad ósea. Y bueno, vamos a hablar también, si no existe lo que es la función tiroidea residual, en pacientes con peso normal, la dosis de levotiroxina debe ser mayor e igual de 200 por día, normal, elevado, y la T4 tiene una semivida de 7 días, por eso puede recomendarse a los pacientes que tomen una sola toma con doble dosis por los comprimidos que olvidan tomar. Se aumenta dosis de levotiroxina cuando hay una mala absorción intestinal, por ejemplo, ¿en qué casos? En una enfermedad celíaca, en una cirugía de intestino delgado, en una gastritis
en un Helicobacter pylori, ¿no? En los pacientes ancianos con patologías cardiovasculares o con lo que es un hipotiroidismo de larga evaluación, se debe iniciar el tratamiento con dosis inferiores y aumentar cada 4 a 6 semanas hasta alcanzar la adecuada. Hay que tener en cuenta los riesgos de isquemia. Si se sospecha de la existencia de un hipotiroidismo central o en casos de patología poliglandular autoinmune, como es el Addison, la diabetes, es necesario suplementar primero el eje adrenal, ya que si se inicia el tratamiento tiroideo se puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. Vamos a hablar ahora de lo que es la levotiroxina, que es un fármaco que se va a utilizar y es muy importante, ¿no?, conocerlo. Vamos a hablar de la levotiroxina. Es una hormona sin... Uy, alguien admitir. A ver. Ya, vamos a hablar ahora de lo que es la levotiroxina. Es una hormona sintética, idéntica a la hormona fisiológica tiroidea, o sea, la T4. Y bueno, la dosis es algo que ya debemos saber. En adultos va a ser de 1.6, inicialmente, ya lo he mencionado, de 75 a 150. En intervalos de 3 a 4 semanas hasta alcanzar la dosis precisa para el estado eutiroideo. El objetivo, que también es algo que ya he mencionado, es lograr una concentración de la hormona estimulante de tiroides dentro de los límites normales. Las interacciones, la amiodarona, antiácidos, anticoagulantes orales, antidiabéticos, catecolaminas, digoxina, los fármacos, ¿no? Y los efectos adversos más frecuentes, que también es algo que debemos saber, creo que todos, son los signos y síntomas de adelgazamiento, polifagia, palpitaciones, ansiedad, diarrea, calambres abdominales, sudoración, taquicardia, hipertensión, dolor anginoso, arritmia cardíaca, temblor, cefalea, insomnio, lo que es la fiebre, lo que es la intolerancia al calor y las pérdidas menstruales. Ya. Con dosis bajas aparecen signos de hipotiroidismo, como son la mialgia, lo que es la cefalea, el aumento de peso y la sequedad de piel. Vamos a ver las complicaciones del hipotiroidismo, ¿no? El coma por mixedema, la forma más severa de hipotiroidismo, poco frecuente y puede ser causado por una infección, una enfermedad, la exposición al frío o ciertos medicamentos en un individuo que no para hipotiroidismo. Los síntomas y signos del coma por mixedema son, entre otros, lo que es la insensibilidad, lo que es la disnea, lo que es la hipotensión, lo que es la hipoglicemia e hipotermia, pudiendo producir lo que es la muerte. Otras son la enfermedad cardíaca, el aumento de riesgo de infección y la infertilidad y también, bueno, el aborto. Seguimos, chicos. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de lo que es el hipertiroidismo. ¿Qué es hipertiroidismo? Bueno, el hiperproducción mantenida de lo que es la hormona tiroidea por la glándula tiroides. La tirotoxicosis es el exceso de la hormona tiroidea y el hipertiroidismo es el resultado de la función tiroidea. O sea, no son lo mismo. Las principales causas de Graves, el bocio multinodular tóxico y las adenomas tóxicas. La clínica suele aparecer de 3 a 12 meses antes de que se realice el diagnóstico, en muchos casos tardío por la inespecificidad de la misma. En personas mayores puede manifestarse inicialmente un cuadro de apatía, hipotiroidismo apático, que es un poco frecuente, siendo lo más característico en este grupo la aparición de síntomas cardiovasculares como es la fibrilación auricular. Vamos a seguir con cuáles son los síntomas de hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, eso sí de manera general, va a ser lo que es el nerviosismo, la irritabilidad, lo que es el aumento, la sudoración, palpitaciones, temblor de manos, ansiedad
para dormir, adelgazamiento de la piel, cabello fino y quebradizo, debilidad muscular, especialmente en dos zonas, que son los brazos y los muslos, el perder peso a pesar de tener un buen apetito, las mujeres, el flujo menstrual puede hacerse más ligero y los periodos menstruales ocurrir con menos frecuencia. Comienza lentamente al principio, los síntomas pueden confundirse con el simple nerviosismo debido al estrés y la pérdida de peso. Ojos más grandes, uno o varios ojos, o los dos se protuyen, ¿no? El diagnóstico de hipertiroidismo va a haber primero lo que es el examen físico. El examen físico generalmente detectará una glándula tiroidea grande y un pulso rápido, piel húmeda, suave y temblores de los dedos. Eso es lo que debemos nosotros saber, ¿no? Sus reflejos probablemente estarán aumentados y bueno, este diagnóstico se debe confirmar, ¿no? Con pruebas de laboratorio que van a medir la cantidad de hormona de T3 y de T4 en sangre. El centellograma averiguará si toda su glándula está hiperactiva o si usted tiene un bocio tóxico nodular o una inflamación de tiroides. Al mismo tiempo se puede hacer lo que es una prueba que mide la capacidad de la glándula de almacenar yodo. Vamos a hablar de tratamiento de manera general. Esta va a depender de tres cosas: de la edad, de la condición y de la severidad del problema, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el metimazol o lo que es el propitilouracilo. Tiene como objetivo controlar el hipertiroidismo rápidamente sin causar daño permanente a la glándula. Para los pacientes con bocio tóxico, nodular o multinodular, las drogas antitiroideas se usan ya sea para un tratamiento con yodo radioactivo o una cirugía, ¿no? Causan lo que son reacciones adversas solo en un 5% de pacientes. Menos frecuentes son erupciones rojizas de la piel, picazón en la piel, comunes son fiebre, o sea, lo más común son la fiebre y dolor de las articulaciones. El efecto colateral es de uno de cada 500 pacientes, pero el más serio es una disminución en el número de los glóbulos blancos, ¿no? Eso es lo más serio que se presenta en estos pacientes. Otro tratamiento del hipertiroidismo es el yodo radiactivo, ¿no? Consiste en dañar o destruir las células tiroideas que producen la hormona tiroidea. Como estas células necesitan yodo para producir hormona tiroidea, en cualquier forma de yodo que esté en la sangre, sea este reactivo o no. El yodo reactivo utiliza lo que es, en este tratamiento, usualmente en forma de una cápsula pequeña y se toma una sola vez. Muchas veces se pensó que podría causar daño a otras células, pero esto se descartó, ¿no? Porque en Estados Unidos el 70% de los pacientes con hipertiroidismo se tratan con esto. Y bueno, el tercer tratamiento es la cirugía. La cirugía es una solución de forma permanente. La operación debe ser riesgosa, a menos que su hipertiroidismo haya sido primero controlado por una droga antitiroidea o una droga betabloqueante. Las complicaciones incluyen un daño a las glándulas paratiroides que rodean a la tiroides y controlan sus niveles de calcio en el cuerpo, ocasionando problemas en los niveles de calcio bajos y los daños del nervio a controlar las cuerdas vocales, causando la voz ronca. Es lo que le dije muchas veces en la cirugía, dañan lo que son los nervios laterales, causando lo que es eso, ¿no? Y bueno, las betabloqueantes, sin importar cuál de estos tres métodos de tratamiento usted reciba para su hipertiroidismo, el médico podrá prescribir una clase de medicamentos conocidos como agentes betabloqueantes, los cuales obstruyen la acción de la hormona tiroidea en el cuerpo. Y la primera de estas drogas que se desarrolló fue el propanolol, que se utilizan para tratar algunos de los síntomas como la frecuencia cardíaca rápida, la sudoración y la ansiedad, hasta que se puede controlar más o menos la enfermedad, ¿no? Enfermedad de Graves o bocio tóxico difuso, o también llamado opatía tiroidea. Así se llama lo que es la enfermedad de Graves. Es una enfermedad autoinmune que causa lo que es la hiperactividad de la glándula tiroides. Es la causa
entre lo que es 60 a 80% de tirotoxicosis. Prevalencia depende de genes y el consumo de yodo es causada por una actividad inadecuada del sistema inmunológico que elige como blanco a los receptores de TSH de las células tiroideas, ocasiona una sobreproducción de la hormona tiroidea. Mayor frecuencia en mujeres de 7 a 1, entre 20 a 50 años. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves va a ser lo característico, o sea, lo que debemos saber sí o sí, va a ser las 4 cositas que están acá. Pocio difuso, oftalmopatía, exoftalmia, lo que es la dermopatía que estamos viendo en la imagen, o que es lo que es el mixedema pretibial, y la que es la acropatía, ¿no? Que es el edema de dedos, de manos y de pies. Eso lo característico, pero también se puede acompañar de intolerancia al calor y nerviosismo, palpitaciones, sudoración, pérdida de peso, diarrea, fatiga, oligomenorrea, prurito, cefalea, taquicardia, temblor fino distal y coria, alopecia, taquipnia, disminución de fuerza muscular en cintura pélvica, escapular, atrofia muscular, tenar e hipotenar. Vamos a ver cómo se encuentra específicamente los estudios de Graves, que es algo que nosotros también debemos saber. Bueno, la TSH sérica va a estar disminuida. Cuando esto es normal, no se descarta lo que es la enfermedad de Graves. O sea, puede ser disminuida o normal. La T3 y T4 libre en suero va a estar aumentada siempre. Identifica los anticuerpos contra TPO o TBI y se usa cuando el diagnóstico es poco claro en la clínica, pero no se requiere de manera sistémica. Las elevaciones de bilirrubina, enzimas hepáticas y ferritina también, pero esto no es como que muy característico. Anemia microcítica y trombocitopenia también, ¿no? Pero no es lo característico. Tratamiento para la enfermedad de Graves. El objetivo del tratamiento es alcanzar el estado eutiroideo en 3 a 6 semanas. Una vez alcanzado, se puede optar por tratamiento definitivo con yodo, radiactivo o también lo que es la cirugía. También se puede mantener el tratamiento antitiroideo de forma prolongada con objeto de alcanzar una remisión permanente. En estos casos puede disminuir la dosis activa o bien mantener la dosis y añadir la levotiroxina para evitar el desarrollo de hipotiroidismo. La duración del tratamiento depende de la evolución de la enfermedad. Cuando mayor sea el tiempo de tratamiento, mayor será la posibilidad de que el paciente permanezca en remisión tras la suspensión del mismo. Ese tratamiento no suele retirar antes de los 12 a 18 meses y aún así solo el 30% de los pacientes consigue una remisión definitiva de la enfermedad. Vamos a hablar ahora del tratamiento farmacológico. Tenemos lo que es la tionamidas, como es el tiamazol, el metimazol y el propilmetilracilo, que ya he mencionado también. ¿Actúan de qué manera? Pues inhibiendo la síntesis o conversión de las hormonas tiroideas y son las células foliculares de la glándula. El tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía subtotal. Y también se puede emplear otros fármacos que van a mejorar la sintomatología del paciente, como son los betabloqueantes, como son, ya los he mencionado también de manera general, lo que es el propranolol, que controla el exceso de adrenérgico. Y bueno, los valores de T4 y T3 libre y TSH, aunque esta última puede permanecer suprimida durante meses, lo que indica la existencia de autoinmune. Vamos a hablar ahora de otro, que es también un poco común, que es la segunda causa de tirotoxicosis, que es el bocio multinodular tóxico. El bocio multinodular tóxico va a ser un aumento de la glándula tiroidea que contiene pequeñas masas redondas, nódulo, que libera lo que es la hormona tiroidea en exceso. Como ya lo mencioné, es la segunda causa de tirotoxicosis, porque la primera ya sabemos cuál es, y se caracteriza de larga evolución de una o varias áreas con autonomía funcional independiente de TSH. El
pero no se conoce con exactitud, pero se cree que está en relación con mutaciones del receptor TSH que hacen que exista hiperestimulación del mismo que en ausencia de TSH. Suele ser proceso de desarrollo lento, en ocasiones puede desarrollarse de una forma rápida debido a un yodo por fármacos, contrastes radiológicos, entre otros. Mayor frecuencia, mujeres, ¿entre cuánto? 40 a 50 años. Adenoma tóxico. Bueno, vamos a hablar de otro adenoma tóxico. Es un tumor benigno de la glándula tiroides que se caracteriza por la presencia de un adenoma folicular que adquiere autonomía funcional independiente de la TSH. Es la tercera causa de tirotoxicosis. El mecanismo por el que esto ocurre se cree que es similar al anterior y va a ser por mutaciones en el gen del receptor de TSH. Mayor frecuencia en mujeres. ¿Entre qué edad? 20-30 años. Tratamiento tanto para el bocio multinodular tóxico y para el adenoma tóxico, ambos tienen el mismo tratamiento. Siempre va a ser la cirugía o el yodo, ¿no? En casos muy severos o en población mayor está indicado el tratamiento antitiroideo inicial hasta el estado eutiroideo. Este se mantiene hasta 3 días antes de administrar el yodo y se reintroduce después de la opción. La elección posterior de una u otra forma de tratamiento debe hacerse de forma conjunta con el paciente, aceptando los riesgos técnicas, porque ya hemos mencionado, vemos las dos técnicas. El yodo se prefiere en pacientes con alto riesgo quirúrgico. La cirugía está indicada en casos de bocios grandes, compresivo, en niños, adolescentes y cuando se requiere una resolución rápida del cuadro en mujeres en edad fértil que desean tener descendencia en los próximos meses. El adenoma tóxico está especialmente indicado en el tratamiento con yodo, ya que la radiación la capta hiperfuncionante, produciendo pocas lesiones en el resto del tejido tiroideo. En ambos casos se necesita un seguimiento posterior en el un hipotiroidismo post-tratamiento. Vamos a hablar del hipotiroidismo por yodo inducido de Jod-Bassendorf, así se llama. Es menos frecuente. Se puede producir de forma aguda tras una sobrecarga de yodo. El ejemplo al realizar exploraciones con contrastes yodados, tratamientos con fármacos ricos en yodo, como ejemplo la amiodarona, que ya hemos hablado, los efectos, aunque en el fenómeno de Jod-Bassendorf se considera necesario la concurrencia de 2 factores déficit de yodo y bocio multinodular. El hipertiroidismo ha sido diagnosticado en pacientes que residían en zonas con cantidad suficiente de yodo y en pacientes con glándula de tamaño normal sin factores de riesgo aparente. Vamos a hablar también de una tiroiditis que es muy común, que es la tiroiditis subaguda o de Kerbein. Se caracteriza por la inflamación de la glándula. Vamos a hablar primero de lo que es la tirotoxicosis ficticia o provocada y se produce por la administración exógena de la hormona tiroidea, bien por la ingesta voluntaria, la cual es más frecuente en un personal sanitario, o bien por la sobretratamiento con levotiroxina en pacientes lo que es hipotiroideos. Hay pacientes que intentan perder peso y toman preparados de adelgazamiento que incluyen en su composición hormonas tiroideas. Los síntomas de esta enfermedad son idénticos a los del hipertiroidismo, ocasionando por hiperactividad de la glándula tiroides, aunque no aparece lo que es el bocio, acá no aparece lo que es bocio, ficticia provocada. De la tiroiditis indolora con tirotoxicosis transitoria, es una inflamación de la glándula tiroidea que se caracteriza por la hipertiroidismo transitorio, seguida del hipotiroidismo y posterior recuperación. Desacuerdo. Inflamación de la glándula tiroidea que se caracteriza por el hipertiroidismo transitorio, seguido del hipotiroidismo y posterior recuperación. La enfermedad más frecuente es en mujeres y a partir de la adolescencia. Un examen físico revela un aumento del tamaño de la glándula tiroidea
y el pulso puede ser rápido y una biopsia de tiroides muestra la infiltración linfocítica. La entidad poco frecuente que se caracteriza por las pacientes con tiroiditis crónica autoinmune que se desarrollan en una fase inicial de hipertiroidismo con captación baja de yodo radiactivo debido a lo que son estimuladores del receptor de TSH similares a los de Graves. Esta fase continúa con el desarrollo de un hipotiroidismo debido a la infiltración linfocítica y destrucción glandular, ¿no? Eso es lo que debemos saber de lo que es la tiroiditis. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la tiroiditis subaguda o de Kerrbach, o lo que también es granulomatosa, o también llamada vírica. Tiene un montón de nombres. Los síntomas, vamos a ver los síntomas que son dolor intenso en el cuello, inflamación local de forma aguda o subaguda en varias semanas, el dolor se irradia a la mandíbula y los oídos y se agrava con la deglución o al girar la cabeza hacia un lugar a otro. Vamos a ver lo que es la inflamación con liberación de hormona preformada almacenada. Los virus más comunes que van a causar esta tiroiditis subaguda o de Kerrbach va a ser lo que es el virus del parotiditis, lo que es la coxsackie, lo que es la gripe, la adenovirus, hechovirus y los titis, ¿no? Se suele como diagnóstico diferencial. Es frecuente y autolimitada y la causa más común de dolor tiroideo es común. ¿Más común en quién? En las mujeres, 3 veces más común. Hasta el 50% de los pacientes puede presentar síntomas de hiperfunción tiroidea que desaparece varias semanas, luego tiene lo que es hipotiroidismo que desaparece espontáneamente en el 95% de los casos en 6 a 12 meses. Y tratamiento son los AINES. Si el dolor es intenso, va a ser los corticoides como es el prednisona en 40 miligramos por día, y a veces es necesario lo que es el propanolol, lo que es 10 miligramos cada 8 horas para controlar los síntomas de hipertiroidismo. Y bueno, vamos a ver a las preguntas. La causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿cuál sería para ustedes la respuesta, chicos? También le he mencionado. La causa más frecuente. Ay, sí se me escucha bien. Gracias. Ya, a ver, chicos, ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? Que sí le mencioné en la exposición. Sí le he mencionado. ¿Quién lo responde? Deficiencia de yodo. No. Ajá. ¿Qué premios de eso? Ya. La causa más frecuente de hipotiroidismo, chicos, no se olviden, es la tiroiditis de Hashimoto. Es la tiroiditis de Hashimoto, no se olviden. Esa es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Ya, la segunda. La causa más frecuente de hipertiroidismo. Ahora de hiper, que también le he mencionado en la Enfermedad de Graves. La A. Sí, es la A, enfermedad de Graves. Esa es la más común de hipertiroidismo, acuérdense, chicos. La causa de hipo es la Hashimoto y en el hiper, ¿no? Ya. En el hipotiroidismo, acuérdense, a ver, en el hipotiroidismo subclínico, el perfil. ¿Quién dice la respuesta, chicos? La tercera. La tercera. Con el TSH normal, aumentada y T4 normal. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Por qué se escucha así? Se escucha. Qué horror. Mieco. Eco. Ya. ¿Ya quién dice algo más? La C, A, B, ¿cuál es? ¿C? ¿Qué me dicen? Sí, la C. Sí, la C es la respuesta. Ya, la 4, chicos. T3 aumentada. T4 aumentada. Y TSH disminuida. ¿Qué
Pero ¿y qué pondrían ahí? A ver. Hipertiroidismo. Mira, lo correcto sería definirlo como hipertiroidismo primario. Ahí queda, ¿no? Porque para saber si es enfermedad de Graves debe haber, en primer lugar, las mismas las Anticuerpos. mencionamos, y anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no? Ajá, Igual es- los anticuerpos. Sería hipertiroidismo primario. ¿Ya? Ajá, pero no hay hiperplasia primaria para ustedes. Bueno, ¿La qué pondrían ahí? enfermedad de Graves, ¿no? claro, enfermedad de Graves. O bueno, pues es que por eso te digo, la pregunta es un poco ambigua. Pero hay Pero ahí queda hipertiroidismo con también. hipertiroidismo primario, quedaría ahí. Ajá, pero es enfermedad de Graves la respuesta. Pero claro, falta para confirmar el diagnóstico, falta lo que tú me dices, ¿no? Los anticuerpos y todo eso, pero sería Graves. Ahora la última que queda, que es ¿cuál de las siguientes afirmaciones tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es la incorrecta? A ver, ¿cuál es la incorrecta para ustedes? Es una pregunta que yo le he mencionado en la exposición también. Me lanzo por la... ¿Cuál? Ah, dices. Ah, a ver. Yo me lanzo por la C. No, incorrecta, Marquito. Incorrecta dice. Me lanzo por la C. De los pacientes de síndrome de Turner tiene menor incidencia. Deslúmbranos con la Ya. respuesta. Es la C, chicos. Acuérdense. Los que tienen mayor incidencia son los pacientes de síndrome de Turner y los de Down. Y también, bueno, ese síndrome de Klinefelter también tiene incidencia mayor en lo que es la tiroiditis autoinmunitaria, también llamada de Hashimoto. La C, la que dice Juanes, la C, los pacientes con síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter tienen una menor incidencia, dice menor incidencia, ahí es mayor incidencia, acuérdense. ¿Ahí acabó, vale? ¿Ahí acabó las preguntas? Sí, sí, Ya. chicos, ya acabó. Chicos, Muy buena exposición. cuídense. Espera, espera un toque. En primer Ah, lugar, felicitarte porque es una exposición completa. Yo le había dicho a Yengle, creo que se fije en tiroides Hashimoto y en enfermedad de Graves, pero en buena hora que has tocado más temas, mientras más es mejor. Hacer solo algunos apuntes, ¿no? Con respecto a la primera causa de hipotiroidismo, en algunas literaturas aún mencionan la deficiencia de yodo, pero es en los pacientes en donde no hay consumo consecutivo de yodo. Luego, bueno, una de las cosas buenas que hizo el gobierno en su segundo gobierno, o creo que en su primer gobierno, hizo un mandato para que toda la sal sea yodada, ¿no? Entonces, desde ahora, en el toda la sal que consumimos, la sal de mesa es yodada. Hay una sal que ha salido, bueno, no ha salido, sino que ahora se está consumiendo con mayor frecuencia, que es la sal de mar. No tengo conocimiento si la sal de mar es yodada, pero bueno, pues eso ya queda para investigación. Si compran cualquier otra sal, pueden ver esos ingredientes, todas van a tener yodo, ¿no? Entonces, eso de todas maneras ha aumentado o bueno, ha disminuido la cantidad de personas con hipotiroidismo que aparece en el Perú, ¿no? Es una de las buenas cosas que ha hecho. Otra cosa para la detección de hipotiroidismo congénito, es muy importante lo del tamizaje neonatal, que es la cuantificación y algunas veces enzimas que se hacen en los recién nacidos, y parte del tamizaje neonatal en el Perú también es la cuantificación de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces así se descarta o se diagnostica rápidamente el hipotiroidismo congénito. Acá en el Perú se hace así y es una buena alternativa. O por agregar ya dos cosas últimas, dos apuntes últimos. La oftalmopatía es característica de la enfermedad de Graves-Bason, ¿ya? En otra tirotoxicosis no van a encontrar.
Y es muy buena la aclaración que has tenido sobre las diferencias de tirotoxicosis y de hipertiroidismo. Es bueno saber la diferencia porque también son preguntas de exámenes recurrentes, ¿no? Y finalmente, ha habido una dosis clásica que nosotros conocemos cuando hemos estudiado endocrino, y los que no han estudiado, pero ya lo van a leer también cuando sea la oportunidad, y si pueden ahorita leerlo mejor, que es la famosa cifra 1.6 microgramos por kilo, ¿no? En el tratamiento del De hipotiroidismo. levotiroxina. Exacto, de la dosis de levotiroxina. Hay que tener algo bien claro, esa es la dosis ideal para cada paciente. Entonces, lo que podemos aconsejar es que 50 microgramos, las pastillas vienen de L-tiroxina o de Eutirox, también lo pueden conseguir en la farmacia. Vienen de 50, 75, 100, 125, 150, ¿ya? Eso varía de cada presentación, de cada nombre comercial. Entonces, lo aconsejable es que siempre empiecen de 50 y empiecen a subir, ¿no? Como he mencionado, cada 25 microgramos o cada 12.5 microgramos, ¿ya? Van subiendo, van subiendo. ¿Por qué? Porque es necesario controlar también la respuesta. No se les vaya a ir entre fibrilación auricular o en una taquicardia sinusal, ¿no? Ahora, una pregunta de examen también recurrente es: ¿cuál es la manifestación cardíaca más frecuente en hipertiroidismo, ¿no? Y aparece fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia sinusal y taquicardia ventricular, creo, ¿no? La alteración cardiológica más frecuente es la taquicardia. ¿Qué vas a ver con hipertiroidismo? Fijo va a tener taquicardia, ¿ya? O es lo más frecuente, ¿ya? De que puede evolucionar después a fibrilación auricular y es una complicación que tenemos que tomar en cuenta, es otro tema, ¿ya? Pero lo más frecuente es taquicardia sinusal. Luego de eso, la información ha sido muy buena, ha sido muy buena fuente, y nada, pues te felicito porque ha sido tu primera exposición y espero que sigamos avanzando, ¿no? Que se siga mejorando siempre, día a día, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, muchachos, sin dilatar más el tiempo, cada uno tiene que hacer sus cosas porque es domingo, tienen que aprovechar en familia. Me despido, muchas gracias, muchachos, señoritas y Marquito. Nos estamos viendo la semana que viene. Cuídense mucho, muchachos. Buenas noches, buen fin de semana.